Ok, Shalom Akiam, Shalom, Shalom, que significa paz en hebreo. Quiero decir todo honor y gloria a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rahahakodash. Doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Y saludos a ustedes, hermanos, escuchando las escrituras en verdad y en sinceridad. Ok, yo soy el hermano Uriah Dab y en esta lección quiero enfocarme en algo que, que ocurrió en la película Terminator 2, Día de Juicio, ¿ok? Porque, pues básicamente las últimas noticias, ¿ok? Es que mucha gente está protestando y están tratando de detener esta construcción de centros de data, ¿ok? Y la cosa es que la gente se está enterando de que estos centros de data realmente son muy peligrosos para los ambientes, para las áreas alrededor, para la naturaleza, como hemos entrado antes en el campo, ¿verdad? Y varios hermanos han entrado en cómo, en cómo millones de galones de agua van a ser gastados en mantener um, estos, estos ciervos de data en una temperatura calmada, porque eso es lo que requiere estas computadoras o estos siervos de data para poder operar. Ocupan operar en una temperatura baja o calmada, ¿ok? Porque realmente esta es alta tecnología y requiere mucha electricidad, mucho poder, ¿verdad? Es muy sofisticada este sistema y ocupas agua como el radiador en el auto. Ok, así es como operan estas máquinas y pues básicamente quiero hacer esta conexión, ok, en, en la película Terminator 2 que traté de buscar la escena o el, la parte donde Sarah Connor, ¿verdad? Como lo dice Arnold Schwarzenegger, Sarah Connor, ¿verdad? You know, esta mujer aquí en la película, Sarah Connor, ok, ella es arrestada y puesta en un manicomio, ok, y el manicomio se llama Pescador, ok, así se titula el hospital Pescador o Pescadero, perdón, ok, y meten aquí Sarah Connor en este manicomio porque ella trató de explotar, pues básicamente un centro de data o una fábrica donde producen microchips o microprocesadores, ¿ok? So hay que entrar en esto, ¿ok? Aquí lo tengo en chat, o no en chat, en Cloud IA, ¿ok? Sobre las protestas, ¿verdad? Pero también tengo otra información de Sarah Connor, ¿ok? Déjeme copiar esto. Ok, denme un segundo, déjeme poner esto en el traductor. Ok. Pero antes de que, ya es más, vamos a entrar aquí, ok. So, cerca, porque le pregunté al IA, Sarah Connor fue arrestada porque intentó a explotar un centro de data, porque eso es lo que me inspiró a hacer este video. Estaba hablando, estaba mirando la lección del apóstol Abraham Lab y también él mencionó del hermano Hanak, ¿ok? Que esta película Terminator 2 enseña varias cosas que están ocurriendo hoy en día. So le pregunté a Cloud IA que
si esa fue la razón por qué arrestaron a Sarah, que si ella intentó explotar un centro de datos, y esto es lo que me dijo, me dice cerca, pero no era exactamente centros de datos. Esto es lo que sucedió realmente. Dice, antes de que comience Terminator 2, Sara intentó volar una fábrica de ordenadores o intentó explotar, okay, una fábrica de ordenadores, pero recibió un disparo y fue detenida por la policía. Y ordenadores es una fábrica de computadoras, ¿ok? Dice, pero recibió un disparo y fue detenida por la policía, como alegó que lo había hecho porque la perseguía una máquina del futuro. Fue internada en el Hospital Estatal de Pescadero, un centro de máxima seguridad para criminales con trastornos mentales. Así que no se trataba de centros de data en plural, sino de un objetivo concreto: las oficinas y la fábrica de una empresa informática de Los Ángeles que más adelante descubrimos que es Cyberdyne Systems, la compañía que fabrica el chip de Skynet. No la encerraron únicamente por el intento de atentado, perdón, ya no la encerraron únicamente por el intento de atentado, los, o el, ya, la explosión, explotar el edificio, dice, los médicos la declararon legalmente demente debido a su insistencia en que la historia sobre Skynet y un robot del futuro era real y no por los daños materiales en sí. Más adelante en la película tiene una segunda oportunidad. Ella, Johnny y el T-800, el robot que juega Arnold Schwarzenegger, y se logran destruir realmente el edificio y el laboratorio de Cyberdyne, intent, intentando esta vez detener directamente el día del juicio final. Ok, so esto es de lo que um, quiero compartir, porque Sara trató de, you know, prevenir el día de juicio, ¿ok? Pero ella realmente no sabía la profundez del futuro en esta película. Ella sí sabía que iba a haber una guerra, pero ella tal vez no sabía, ya ella no sabía la profundidad de esta guerra con los robots y los seres humanos, ¿ok? So, la razón por qué quise sacar esto es porque hay mucha gente con este tipo de espíritu que quiere detener estos centros de datos o detener estas fábricas de data o de microprocesadores, ¿ok? Porque hay muchos videos y hay muchas protestas ocurriendo ahorita en los Estados Unidos. Yo creo que es 42 estados. Ya vamos a entrar en una información. Yo creo que es 42 estados, ¿ok? En los Estados Unidos que quieren tratar de protestar o detener estos centros de datos en ser construidos, ¿ok? So, déjeme sacar esto ahora, ¿ok? Y la cosa es que Esaú, el autoproclamado hombre blanco, va, va, va a recibir resistencia, va a haber resistencia, ¿ok? Lo más cerca es que llegamos hacia el día del microchip, que es la marca de la bestia, ok, así lo voy a llamar, ese día, um, esa profecía, lo más que nos acercamos a esa profecía, más y más resistencia vamos a ver, ok, más y más resistencia. Y tengo algo en Hechos que quiero compartirles
a ustedes, hermanos, sobre resistencia del gobierno, ¿ok? Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Siempre había algo ocurriendo o siempre, antes ocurrió algo, ¿verdad? En los tiempos antiguos que está ocurriendo también en el día presente o en este reino, ¿ok? Y tengo poca información de que había una gran rebelión contra Roma, ¿ok? Había una gran rebelión contra Roma varias veces, ¿ok? Sobre los taxes y diferentes otras cosas, ¿verdad? Pero antes de que lee esto, ¿ok? Quiero acomodar esto, la lección con esta información, ¿ok? Dice, protestas contra los centros de datos. Resumen en español, dice, evento más reciente, dice, el 18 de julio de 2026, hace 10 días, opositores a la expansión de centros de datos organizaron 142 protestas coordinadas en 42 estados de Estados Unidos. En, en un solo día, el primer esfuerzo coordinado a nivel nacional de este tipo, organizado por un grupo llamado Humans First, ¿ok? Ser humanos primero. So hay este grupo que se llama Ser humanos primero o Humans First en inglés que ordenaron, perdón, que coordinadas, perdón, ¿dónde estaba esto? Que se organizaron 142 protestas coordinadas en 42 estados de los Estados Unidos, ¿ok? Esto es un grupo grande, ¿ok? Esto no es un cualquier camino en el parque o en el campo, por decir, ¿ok? Para empezar, es 42 estados aquí en los Estados Unidos, en Babilonia, ¿ok? Y eran sobre 142 protestas, ¿ok? Estos números ya se pueden imaginar que son masivos, ¿verdad? Grandes estos desfiles y protestas. Dice, el panorama más amplio, los grupos de oposición activos más que se duplicaron de 396 a finales de 2025 a 833 para marzo de 2026, abarcando 49 estados. Se están formando, se están formando aproximadamente dos nuevos grupos de oposición por día solo en Estados Unidos y más de 500,000 estadounidenses ya participan de alguna forma en la lucha contra la expansión de centros de datos. ¿Ok? Es, los estados con más grupos de oposición son Maryland, Ohio y Texas. ¿Ok? So se está acumulando esta resistencia, como les digo. Va a haber resistencia. So les quiero enseñar esta conexión. ¿Ok? ¿Dónde lo tenía? Aquí. Ok. Aquí lo tengo. Dice, el egipcio que se levantó contra Roma. Hechos 21 y 38. Ok, so vamos a leer aquí. Hechos 21 y 37. Ok. Vamos a leer esto. Ok, estoy hablando de una rebelión que ocurrió en el tiempo de Roma, en el tiempo de Pablo. Ok, porque cuando Pablo um, fue arrestado, yo creo que era un mayordomo o una centurión que le preguntó que si él era el Egipto. Y el Egipto en ese tiempo era el hombre quien provocó la gran rebelión de, yo creo que era de, no estamos aquí, 21, 38, ok, 37. Ya eran más de 4,000 miembros,
Ok, so vamos a leer esto aquí, de acuerdo al Josefo. Ok, so este es Hechos 21 y 37. Ok, dice, cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante, ¿puedo hacer, puedo hablar con usted? ¿Hablas griego? Le preguntó el comandante, sorprendido. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a 4,000 miembros del grupo llamado los asesinos? So, este comandante pensó que Pablo era responsable por esta gran rebelión y grupo llamados los asesinos. Y Pablo le dijo, no, contestó Pablo, soy judío y ciudadano de Tarso, que hoy en día es España, de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. So de aquí, ok, ahora me quiero enfocar en este egipcio que mencionó, ok, este comandante, ¿verdad? Porque me pareció muy interesante um, esta conexión. El egipcio que se levantó contra Roma, ok, dice el versículo, ¿no eres tú el egipcio que levantaste una sedición antes de estos días y sacaste al desierto los 4,000 sicarios o los asesinos? Dice una aclaración importante. Dice, el texto dice 4,000, no 2,000, porque yo pensaba que era de la otra situación con Thaddeus. ¿Ok? Vamos a continuar acá. Dice, el comandante romano le preguntaba a Pablo si era este egipcio, confundiéndolo con él cuando la multitud formó un tumulto. ¿Quién era el egipcio? El registro histórico fuera de la escritura llena, llena los detalles. El historiador judío Josefo, en sus obras Antigüedades de los Judíos y Guerra Judía, documenta a esta figura. Dice, era un profeta judío egipcio, nombre desconocido, que surgió alrededor del 52 a 58 DC durante el reinado del gobernador romano Félix. Afirmaba ser profeta y reunió seguidores. Josefo registra el número como 30,000, aunque Hechos dice 4,000. La discrepancia es común entre Josefo y otras fuentes y probablemente refleja diferentes métodos de conteo. Dice su plan era marchar con sus seguidores al monte de los Olivos. Desde allí, los muros de Jerusalén caerían, entrarían a la ciudad, derrocarían la guarnición romana, establecerían un estado judío independiente, ¿ok? So esta es la gran rebelión que ocurrió en Roma. Poca de información, como les dije, me pareció como una buena conexión, como mencioné, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿ok? Y la cosa es que mucha gente, como les digo, no quiere estos datos, estos centros de datas, ¿ok? Como se diga, de dato, edificarse, ¿ok? La gente no quiere este problema, ¿ok? Va totalmente a arruinar el ecosistema alrededor de estos centros, ¿ok? Y también está mirando esta imagen, ¿ok? Va a haber mucha contaminación, va a haber mucha contaminación alrededor de estos centros de datos, ¿ok? Y la cosa es que también están puchando que yo creo que era Jeff Bezos comentó que el agua requerida para operar estos centros de datos,
es más importante que el agua para los ciudadanos. Y eso es totalmente orgulloso y egoísta, ¿ok? Es, eh, esto es algo, un problema que la gente no quiere, man. ¿Ok? No voy a enseñar muchos videos o lo que sea, pero hay varias gente que tú puedes ver que se están levantando contra estos centros, ¿verdad? Y como les dije, ¿ok? Um, hay protestas en 49 estados, ¿ok? Y están creciendo, está creciendo estos ciudadanos, está creciendo este número, este grupo que se llama Humans First, ¿ok? Y es chistoso porque Humans First, ¿verdad? La batalla, o ¿dónde está? La batalla que se trata, el Terminador, ¿ok? ¿Es quién? Es la gente, humans, los humanos contra los robots, ¿ok? Porque mucha gente no quiere tener estas cosas y el gran plan de estos centros es que son requeridos para operar ese sistema del microchip, ¿ok? El sistema digital, ¿ok? Para, cuando Esaú inicie mandatorio el microchip, porque lo va a hacer, no hay nada que, que estos ciudadanos pueden hacer para detener este día de juicio, como la película. No hay nada que estos grupos Human First pueden hacer para detener el día mandatorio del microchip. ¿Ok? La marca de la bestia es algo paralelo. ¿Ok? Y, y esto es lo que está ocurriendo hoy en día, como les digo, esta guerra esta guerra digital que quiere establecer esa Dome, el alto proclamado hombre blanco, contra esta gente, ciudadanos de los Estados Unidos. Ok, so vamos a leer un poquito más de información aquí. Ok, dice, los estados con más grupos de oposición son Maryland, Ohio y Texas. Dice, el sentimiento detrás de esto, dice, una encuesta de Gallup de marzo de 2026 encontró que el 70% de los encuestados se opone a que se construyan nuevos centros de datos de IA en su vecindario. Una encuesta de Reuters Ipsos encontró que solo un tercio de los ciudadanos estadounidenses aprueba el ritmo actual de construcción de centros de datos y apenas el 14% estaría dispuesto a apoyar uno en su propia comunidad. Wow. Ok, dame un segundo aquí, I'm slacking. Un poquito de agua. Dice, dice efecto en el mundo real y al menos 75 proyectos valorados en aproximadamente 130 mil millones de dólares fueron bloqueados o retrasados solo en el primer trimestre de 2026, igualando el total de todo el 2025 en solo 3 meses. Más de 69 jurisdicciones ya han promulgado prohibiciones o moratorias, incluyendo Nueva York y Seattle. En resumen, no existe un conteo en vivo y protestas activas en este momento, pero la tendencia es clara. Esto, esto pasó, esto pasó de ser un problema local aislado en 2025 a un movimiento genuinamente nacional para mediados de 2026. Y esto es lo que estamos enfrentando ahora, ¿ok? Esto es lo que estamos enfrentando ahora. Gran rebelión y resistencia, ¿ok? Y yo creo que la otra cosa que tenía era de Gamaliel, ¿ok?
Vamos a ver si hay más aquí. Ah, ok, aquí más, aquí en la rebelión. Lo que sucedió, Félix, el gobernador romano, los interceptó con soldados romanos, caballería, infantería armada. El movimiento fue aplastado. Así es, porque es lo que el Señor, ¿verdad? Quiere que ocurre, ¿ok? El Señor quiere que este plan de Esaú corre hasta que es tiempo de cortarle, ¿ok? Y detenerlo. Antes de que logre su plan, el Señor lo va a detener y totalmente destruir, ¿ok? Pero se va a ver que Esaú va a ganar, ¿ok? Se va a ver que Esaú va a ganar, pero la cosa es que el Señor lo va a detener. Esaú no va a ser exitoso en su plan, en su nueva orden mundial, por decir, ¿ok? La cosa es que Esaú es fuerte ahorita, ¿ok? El autoproclamado hombre blanco con todo su sistema sí es fuerte, ¿ok? Pero nosotros ocupamos a Yahweh Bahashim Yahushai que lo quite de su poder. Nosotros no lo podemos hacer. Es por eso que tenemos que ser fiel y esperar cuando Él se levante, ¿ok? Dice, el movimiento fue aplastado, muchos seguidores fueron muertos o capturados. El egipcio mismo escapó. Por eso, el comandante romano en Hechos 21 pensó que Pablo podría ser él. Todavía profugó y peligroso a los ojos de Roma. El contexto en Hechos 21, yo creo que ya cubrí esto, ¿ok? Vamos a leer esto. Dice, el clima político. Este pasaje revela el clima político explosivo de Jerusalén en el primer siglo. Roma constantemente lidiaba con movimientos mesiánicos, figuras proféticas y líderes revolucionarios que afirmaban que Dios derrocaría el dominio romano. El egipcio fue una de varias figuras documentadas en ese periodo. Teudas, Hechos 5:36, ¿ok? Que lo podemos mencionar. Judas el Galileo, ¿ok? El egipcio en Hechos 21, lo que acabamos de leer, ¿ok? Y cada quien de estos, como les digo, cada uno de estos movimientos, ¿ok? Es resistencia contra Roma, es resistencia, ¿ok? Ya, es resistencia. ¿Ok? Y eso es lo que estamos mirando hoy en día, resistencia. Es más, hay que buscar la palabra resistencia en la etimología, ¿ok? Déjame preguntarle a ChatGPT, a ver. Dame la palabra resistencia. No, dame la etimología de resistencia y definiciones. Aquí resistencia viene del latín resistencia, del verbo resistere, re de nuevo contra en oposición, sistere, pararse, mantenerse firme, plantarse. Literalmente pararse de nuevo, mantenerse firme contra algo. ¿Ok? Igualmente como dice acá, to make a stand again. ¿Ok? Dice oponerse, plantar cara, u oponerse combinando el prefijo re contra y sistere, ya, pararse contra. Ok, so vamos a regresar acá a ver qué más me da. ¿Qué dice las definiciones? La más básica, la capacidad de mantenerse firme ante una fuerza que intenta mover, cambiar o destruir algo. Y eso es lo que Esaú quiere.
¿ok? Esaú intenta totalmente cambiar este estilo de vida, ¿ok? Lo quiere transformar en un mundo digital para, para multiplicar control, ¿ok? En el contexto físico, dice la propiedad de un material de oponerse a una fuerza externa sin ceder, como el hierro que resiste la presión. Dice, definición 3 dice, en el contexto social y político, la acción colectiva o individual de oponerse a una autoridad, sistema o poder considerado injusto o ilegítimo. Okay, esa es una buena. Dice, en el contexto espiritual, la capacidad de mantenerse firme contra la presión espiritual, el engaño o la tentación sin ceder. ¿Ok? A ver, pararse, mantenerse firme. Amad, ya la palabra amad es pararse. ¿Ok? Um, ya, yo creo que es todo, que ya allá hay más información. Pero es básicamente todo lo que quise cubrir, ¿ok? Al hacer esta conexión de Terminador 2, el día de juicio. Ok, so espero que hayan sido edificados. Quiero decir, Kahlayim La, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rahahakodash, doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Y saludos a ustedes, hermanos, escuchando las escrituras en verdad y en sinceridad. Shalom.